Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. De mi lado, yo me encuentro muy bien. Mi nombre es Jorge y hoy voy a acompañarlos durante esta clase. Antes de empezar, quiero decirles algo. Aunque hoy sea la primera vez que empezamos a trabajar juntos, quiero que esta sea una clase en la que conversemos bastante. No se preocupen si alguna respuesta no es perfecta, justamente estamos aquí para aprender. Quiero hacerles una pregunta muy, pero que muy rápida. ¿Quién de aquí ha utilizado Excel? Levantemos la manita virtual. Ok. Bien, veo que absolutamente todos ya hemos manejado eso. Eso me gusta mucho. ¿Y quién alguna vez ha visto una tabla llena de información y han pensado, qué desorden? Porque vemos muchos datos, mucha información y muchísimas temas y muchísimos puntos, comas, etcétera. A todos nos ha pasado, ¿no es cierto? Sé que la clase anterior estuvieron trabajando justamente en limpieza de datos. Cuéntenme, ¿qué recuerdan de esa clase? Perfecto, muy bien. Pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono. No tengo ningún problema, chicos. Muy bien. Cuando escuchamos justamente la expresión limpiar datos, ¿qué imaginamos, chicos? Quizás imaginamos a una persona con una escoba, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de datos, entonces sería un muñequito en la pantalla. No, ustedes son los que van a barrer esos datos o van a limpiar esos datos. Pero, ¿creen que limpiar datos es solamente borrar información? ¿Sí? ¿Creen eso? Pues créanme que justamente esa es una idea muy común. Pero justamente hoy vamos a descubrir que limpiar datos significa mucho más que eso. Y justamente hoy quiero que nos convirtamos en analistas de datos por unos minutos. Y nuestro reto el día de hoy es ayudar a una empresa que necesita tomar decisiones muy importantes. Pero hay un pequeño problema. La información que tiene no está completamente limpia. Y ustedes son los encargados en ayudar a esa empresa. ¿Todos de acuerdo, chicos? Levanten su manito virtual, hagan alguna seña para poder empezar. Perfecto, les veo. Muchísimas gracias. Entonces comencen. ¿Cómo vamos a comenzar justamente, chicos? Vamos a presentar unas pequeñas diapositivas para después pasar al ejercicio práctico. O a su vez, vamos a trabajar justamente con las diapositivas mientras trabajamos con el aspecto práctico. ¿Les parece, chicos? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Justamente analizar y visualizar los datos, continuando con lo que justamente ustedes revisaron la anterior clase. ¿Ya? Vamos a empezar. Justamente, como les dije, nosotros vamos a crear una campaña de marketing digital para un negocio con análisis de datos. ¿Ya? En este caso tenemos un ejemplo donde vemos o analizamos justamente a la empresa a la cual nosotros o el objetivo de nuestra campaña de marketing. En este caso, con el ejemplo que nos dice, elige tu sabor, encuentra tu momento. Como ven, es un tema mucho, pero que muy atractivo, el cual genera justamente seguir esta línea. ¿Qué nos dice? Justamente esta presentación describe una campaña de marketing para aumentar las ventas de productos RAW. ¿Cómo se llama la empresa? RAW. ¿Cuál es el público objetivo? Familias colombianas, jóvenes adultos y nostálgicos. Justamente como pueden ver, esta campaña va direccionada a un nicho muy específico, ¿sí? Que son las familias colombianas, los jóvenes adultos en ese sentido y los nostálgicos, ¿ya? Ahora, para generar justamente estas campañas de marketing, ¿qué necesitamos? Datos. Y como ya sabemos, nuestro objetivo del día de hoy es aprender a analizar y a justamente limpiar estos datos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es justamente el reto del día de hoy? Como les dije, limpiar datos. Y vamos a ver justamente qué tiene que ver con limpiar datos.
Para completar justamente el reto número 1, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a diferenciar datos versus información. Vamos a aplicar IA, que recordemos que en nuestro día de hoy es un aspecto muy, pero que muy importante, ya que es una tecnología en auge y que se está implementando en todos los aspectos, y yo sé que ustedes las utilizan. Exploraremos Excel, por eso fue mi pregunta del inicio, ¿se acuerdan? ¿Han utilizado Excel como herramienta para limpiar datos? Y ya vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Y vamos a aprender a limpiar datos común. Entonces, empecemos, chicos. Como ya sabemos, a la empresa que nosotros vamos a ayudar es la empresa RAM, ¿ya? Entonces, para empezar, justamente estamos viendo un ejemplo de lo que de lo que hace una empresa con los datos. Primero, nos dice que recolectamos los datos. ¿Cómo recopilamos estos datos? A través de redes sociales, a través de reseñas en línea, de datos de compras y en cuentas de satisfacción. Y justamente nosotros vamos a extraer todos estos datos para hacer nuestra campaña de... Vamos a analizar esos datos. En este caso, ¿qué obtuvimos? Un grupo etario, es decir, justamente a nuestra población que vimos justamente en el ejemplo, ¿no es cierto? Que son jóvenes entre 18 y 35 años, nos dicen que prefieren chocorramos. Y familias entre 35 y 50 eligen las tortas grandes. Ubicación, en zonas urbanas hay más consumo que en zonas rurales y preferencias. Algunos eligen el producto por precio. Y por último, vamos a crear una campaña según los datos que nosotros obtuvimos. Sí, para jóvenes urbanos de 18 a 35 años que buscan estar rápidos y deliciosos para llevar su trabajo a la universidad, vamos a orientar justamente esos productos. Y para familias entre 35 y 50 años que compran productos en presentaciones más grandes para compartir en familia. Entonces, para los jóvenes, ¿cuál va a ser nuestra orientación? Justamente presentar productos pequeños, fáciles de consumir, baratos y transportables. Al contrario que para las familias vamos a generar justamente y a impulsar nuestros productos más grandes que sirven justamente para compartir en familia. ¿Ya? Siguiente. Ahora, quiero que ustedes, sí, ayúdenme, profe, el profe presente ahí me tiene que ayudar, por favor. Vamos a crear parejas. ¿Ya? ¿Para qué vamos a hacer parejas? Justamente para crear estas campañas. En este caso vamos a analizar o vamos a analizar los datos y vamos a limpiar los datos de dos empresas, Green Fashion y Coffee and More. ¿Ya? En este caso, estos dos negocios manejan muchos datos a través de qué? Visitas a sus páginas web, interacciones en redes sociales, entre otros. Pero, ¿cómo vamos a hacer un análisis efectivo? Justamente a través de qué? Procesar y contextualizar los datos para convertirlos en información. Y justamente van a hacerlo en parejas, así que ustedes van a escoger justamente a cuál de las dos empresas van a querer analizarlas. Tienen exactamente unos 2 minutitos para escoger a sus parejas, chicos. Si por ahí encontramos que somos impares, tranquilamente, profe, ayúdenme colocándoles de a tres. Pero en ese sentido, la prioridad en este caso sería de dos. Perfecto. Entonces, lamentablemente se nos acabó el tiempo. En ese sentido, eso es todo por el día de hoy. En ese sentido, antes de despedirnos, quiero volver a la primera pregunta que les hice. ¿Se acuerdan qué era limpiar datos? Hace 15 minutos hubiéramos pensado que es borrar información, pero al día de hoy, o justamente después de esta clase, podemos responder que es algo muy diferente. Hoy descubrimos que limpiar datos significa preparar la información para que sea útil, no solamente eliminando duplicados, no solamente corrigiendo errores. Recordemos que hicimos algo más y mucho más importante. Nos aseguramos de que las decisiones que tomemos estén basadas justamente en información confiable. En ese sentido, voy a proyectarles un
producto que ustedes me compartieron. ¿Listo? Justamente aquí tenemos una tabla de Excel y vamos a verificar si hicimos un buen trabajo o justamente necesitamos mejorar. Y aquí quiero hacerse énfasis, chicos. Recordemos que estamos aprendiendo, ¿sí? Y que el trabajo lo hicimos justamente a lo largo de la clase y conjuntamente conmigo. Y eso puede generar errores. ¿Por qué? Porque ¿qué nos gustaría a nosotros tener todo el tiempo del mundo para poder realizarlo de una manera efectiva? Y es por eso que se entiende que quizás podamos haber cometido algún error. En ese sentido, tenemos una tabla de Excel y justamente como vimos en limpieza, tenemos datos, ¿sí? Tenemos columnas y tenemos filas. En ese sentido, vamos a verificar que la pestaña base de datos esté totalmente limpia justamente en la partecita de limpieza de datos, ¿ya? Y justamente revisando así por encima, tenemos que no encontré en ese sentido duplicados. No encontré registros completamente duplicados y en ese criterio justamente este equipo alcanzó un excelente trabajo. Y en ese sentido, bajo la rúbrica que ya les compartí, tenemos un puntaje sobre 3. En corrección de errores visibles, se encuentra que justamente la tabla de contenido continúa teniendo dos columnas llamadas género, justamente las podemos revisar aquí. Y en la base justamente de datos original existe también esas tablas duplicadas. En ese sentido, en un proceso de limpieza, también tenemos que revisar la estructura base y eliminar justamente las columnas duplicadas y en este caso que son innecesarias. Y le recomiendo verificar los encabezados antes de comenzar cualquier análisis. Entonces, en ese sentido, como podemos ver, tenemos dos columnas iguales, las cuales voy a tener que suprimir una, pero sin perder o tratar de perder los datos, ¿no? Y por último, en manejo de datos faltantes, como podemos ver, ¿no es cierto? Veo que revisaron gran parte de la información, pero todavía existen varios datos faltantes. Antes de dar por terminada la limpieza, deberían decidir qué hacer con estos registros, como podemos ver aquí. ¿Ven? Si tenemos que completar la información cuando sea posible, y es justamente aquí, Manuel necesariamente siempre o en su mayoría de veces, ¿a qué género pertenece? ¿Será que puedo completar ese dato? Sí. En este caso, porque en una columna sí lo tengo y en la otra no. Pero pueden haber casos como por ejemplo de David, en el cual yo sí, en este caso, también puedo poner. Quizás si me aparece el momento donde yo justamente me puedo guiar por el nombre, el género, y puedo yo autocompletar. ¿Ya? Al final, entonces, en ese sentido, tenemos que en eliminación de duplicados, este equipo tiene 3 de 3, en corrección de errores visibles tiene 2 de 3, y en manejo de datos faltandos tiene 2 de 3. Total de calificación en esta revisión preliminar, 7 de 9. En general, justamente es un muy buen trabajo, ¿sí? Les felicito por el avance y justamente les invito a revisar esos pequeños detalles, ya que recordemos que una buena limpieza de datos es la base de obtener análisis confiable y tomar mejores decisiones. No me queda más que, chicos, agradecerles mucho por su participación y hasta la próxima, chicos. Antes de poder finalizar la reunión, si existe alguna pregunta, por favor, este es el momento de realizar. Muy bien, levanten la manito o escriban al chat y yo voy a responder. Perfecto. No me queda más que agradecerles nuevamente y recordarles que recuerden que limpieza de datos no simplemente es borrar, sino es analizar. Muchísimas gracias y hasta la siguiente ocasión.